Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Es una gran bendición poder compartir todos estos lunes la palabra del Señor. Sabemos que estamos en tiempos finales, tiempos difíciles que la Escritura profetizó, donde iba a proliferar el engaño. Empezamos la semana anterior la serie de estudios sobre el cuerpo de Cristo. Hablamos sobre la edificación pentagonal. Qué importante es entender los 5 dones ministeriales que el Señor dejó. Porque por no conocer la Escritura y la doctrina apostólica, muchos están siguiendo ahora falsos apóstoles y falsos profetas y están siendo engañados y llevados por un camino que les parece que es el camino del Señor. La estrategia más grande del engaño es hacerlo lo más parecido a la verdad. Y eso es lo que aprovecha el enemigo. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor no quiere ir a la Escritura. Nos dejaron el canon bíblico y ahí nos dejaron todas las instrucciones. Nosotros podemos pensar de una cosa o de otra, podemos creerle a un hombre, podemos tomar la opinión de un hombre, pero lo más seguro y lo mejor es que vayamos a lo que dice la Escritura. Y eso es lo que estamos haciendo todos estos lunes a partir de las 8:30. Hoy vamos a continuar con el segundo tema de esta serie del cuerpo de Cristo y vamos a hablar sobre edificando el cuerpo. En el estudio anterior vimos partes fundamentales, pero en este vamos a responder ¿qué es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el misterio de la iglesia? ¿Qué nos revela el primer Adán? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Y cuál es la evidencia que realmente estoy en Cristo? Estudiamos ya el fundamento. Quiero que lo leamos rápidamente. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, verso 11. Dice la Escritura: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dijimos que el propósito del evangelio es preparar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el Señor dejó 5 dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que pudieran ser los instrumentos para preparar a los santos para que los santos puedan edificar el cuerpo de Cristo. Este es el segundo tema de esta serie. Tal vez vamos a hacer unos 5 estudios, va a ver qué importante es entender realmente qué es el cuerpo de Cristo. Y es impresionante porque algunos usan este versículo para querer decir que están los 5 ministerios vigentes el día de hoy. Pero ya hablamos, como dice en Efesios capítulo 2, verso 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ya dijimos que el fundamento, la piedra angular se pone una vez, que es Cristo, o el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y después dice el fundamento fue puesto por los apóstoles y profetas. El fundamento solo se pone una vez, es la doctrina profética, o mejor dicho, la profecía que fue anunciando el evangelio, y ahora con la doctrina apostólica, que ya tenemos la revelación. Ahora tenemos completo el canon bíblico que incluye desde el Génesis al Apocalipsis toda la revelación que Dios tenía que darle al hombre. Muchos están siendo arrastrados y engañados por esto, porque están creyendo que existen profecías, que existen profetas, por no darse cuenta que todo lo que Dios tenía que decirle al hombre ya está ahora en el canon bíblico, y la misma palabra profética nos dice que no se le puede añadir más. El problema con el que confunden a la gente es con confundir la profecía con el moverse en lo profético, que eso sí está vigente hasta el día de hoy. ¿Cómo así? Recuérdese que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 2:10 que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer obras que Dios preparó de antemano. Es decir, en la Biblia podemos encontrar mapas proféticos de todo el recorrido que tiene que tener un creyente. Desde el Génesis, que nos habla desde qué es nacer de nuevo y cómo se vive cada día de la nueva criatura que somos. También en historias como las de José, como las de Moisés, como el mismo Éxodo, ahí está marcado todo el camino que un cristiano recorre desde que es sacado de Egipto, del mundo, hasta que es llevado a Canaán, a la gloria eterna. El proceso de pruebas que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros para ir desarrollándonos. Pero muchos, por no entender esos mapas proféticos y qué es moverse en lo profético, los hacen creer que las profecías y los profetas están vigentes el día de hoy.
Una cosa es que el Espíritu Santo nos guía para movernos en lo profético, en aquello que Dios preparó de antemano para nosotros. En ese camino que Dios ya predestinó para usted y para mí, el Espíritu Santo está aquí para llevarnos, para guiarnos, para enseñarnos cuál es el propósito y la voluntad de Dios en cosas que no entendemos. Pero para hacerle una ilustración, por ejemplo, ahora con la tecnología tenemos el GPS. El Espíritu Santo diríamos que es el GPS. Pero el GPS no sirve de nada si no hay un mapa, porque el GPS solo hace la triangulación para decirle a usted en qué posición está, en qué ubicación. Pero si usted no conoce el mapa, esa ubicación no le sirve de nada. Entonces, cuando el GPS se combina con el mapa, nos hace ver a nosotros con claridad dónde estamos y cuál es el recorrido que debemos proseguir. De la misma manera, el Espíritu Santo, nosotros seríamos, por hacer la analogía, el dispositivo, pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el GPS. ¿Y cuál es el mapa? La Escritura. Entonces, si nosotros nos movemos en los proféticos, es que nos vamos a mover en la palabra profética. ¿En cuál palabra profética, hermano? En la Escritura. Pero ahí es donde el enemigo se aprovecha para confundirlos y hacerlos creer que así dice el Señor y que Dios me mostró y que Dios me dijo y que Dios te dice esto. Hermano, eso es para engañarlo. Ya hablamos en el estudio anterior y hicimos una serie hace un par de meses como de 7 estudios, cómo identificar a los verdaderos y a los falsos ministros, porque la Biblia lo enseña con claridad. Pero muchos están pensando subjetivamente, no es que el Espíritu revela que él es un apóstol, que él es un profeta. No, hermano, algo tan serio el Señor no lo va a dejar subjetivamente. El mapa está ya puesto y es la Escritura, es el mapa profético más seguro que tenemos. Entonces ya hablamos de eso, del fundamento, y en 1 Corintios 3:10 se nos hace una advertencia. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Es decir, recuérdese, ya está puesto el fundamento, lo puso el Señor como piedra angular y utilizando a los profetas y a los apóstoles. Pero ahora los otros ministerios, el maestro, el pastor y el evangelista, los otros dones ministeriales, están para preparar a los santos para que ellos continúen ahora edificando o sobreedificando. Es decir, edificando sobre el fundamento. Es nuestro deber edificar y debemos de hacerlo como dice la Escritura. Entonces, por eso es que vamos a continuar esta serie de estudios sobre el cuerpo de Cristo. Hoy quiero que hablemos un poco sobre el misterio de la iglesia. ¿Qué es realmente la iglesia? ¿Cuál fue la obra que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer? Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 5, desde el verso 25, vamos a leer. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mire, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Querido hermano, el Señor se entregó por su iglesia. Usted va a ir entendiendo más adelante por qué es importante lo que nos dice la Escritura, que el Señor se entregó por su iglesia. Cuando Él vino a morir por su iglesia. Sigamos leyendo. Mire, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, para salvarla, para santificarla, para purificarla, y dice, para presentársela en toda su gloria, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Imagínense, la obra del Señor es por la iglesia. Cuando Dios dice que amó al mundo de tal manera, pero cuando nosotros empezamos a hacer el zoom nos damos cuenta de que Él vino a entregarse por su iglesia, para salvarla, para santificarla, para purificarla. ¿Con qué fin? Para presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa e inmaculada. ¿Pero por qué? Sigamos leyendo el verso 38. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Mire, como a sus propios cuerpos. Pero el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo que así como también Cristo a la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Imagínense, empezamos a entender algunas cosas. La iglesia, el nombre que la palabra le da a la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Si uno se va al griego, iglesia quiere decir simplemente congregación, grupo de santos, llamados para salir. Pero también a Israel se le llamó iglesia. Y aquel que estaba en la iglesia en el desierto, dice en el libro de los Hechos, hablando de la congregación de Israel. Perfectamente se podría decir que Israel era la iglesia del Señor. Pero hay una clave para distinguir ahora la iglesia de Cristo, y es el cuerpo de Cristo. Usted va a encontrar en las epístolas del apóstol Pablo, que fue el perito, el que Dios usó para poner el fundamento principalmente, juntamente ya dijimos con los profetas. Entonces, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo? Mejor dicho, Dios por medio del apóstol Pablo. La revelación del cuerpo de Cristo. Solo en las epístolas de Pablo va a encontrar usted la expresión el cuerpo de Cristo. Debemos de entender eso y vamos a continuar para que usted lo pueda comprender con detalle. Dice, verso 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces aquí nos empieza a decir algunas cosas el Señor que a veces no entendemos bien, pero es importante que las conozcamos a fondo, que somos miembros de su cuerpo. Presenta a la iglesia como una mujer y dice que es el cuerpo de Cristo. Pero no solo dice eso, dice que nosotros somos miembros de su cuerpo y como somos miembros de su cuerpo, por eso el Señor la cuida, la sustenta, por eso se entregó por ella para santificarla, para purificarla, para presentársela con toda su gloria. Mire ahora la comparación que va a hacer el apóstol Pablo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Se recuerda de eso? Fue lo que le dijeron a Adán cuando se iba a casar con su mujer, Eva. Pero a veces me gusta decir solo Adán y su mujer. ¿Por qué? Porque Eva fue el nombre que le puso a Adán hasta que salió del huerto. Pero cuando estaban en el huerto, los dos se llamaban Adán. Usted lo lee en Génesis 5:2. El día que Dios creó a Adán, dice varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán. Hace poco en el tema de la Trinidad o de la Triunidad explicamos eso. Entonces aquí Pablo dice, grande es este misterio, pero hablo con respecto a Cristo y a la iglesia. Es decir, que la historia de Adán nos va a nosotros a revelar lo que es realmente Cristo y la iglesia. Que cómo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cómo nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y entonces vamos a entender la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer por su iglesia, es decir, por nosotros. ¿Y para qué hace esa obra? Sigamos leyendo ahora en el verso 31, lo vamos a leer de nuevo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Entonces, mire la revelación de Adán. Se recuerda que Dios creó todo el paraíso. Y una vez que creó todo el paraíso, ¿para quién lo creó? Para Adán. Y cuando puso a Adán le dijo, tú eres el Señor de esto. ¿Se recuerda? Y después dice que Dios vio a Adán y le buscó ayuda idónea y no la encontró. Entonces procedió el Señor a hacerle una ayuda idónea y le hizo a su mujer. Entonces, mira, todo fue hecho para Adán. Pero a pesar de que todo fue hecho para Adán, Adán no era suficientemente, por decirlo, feliz, porque no tenía su esposa. Y entonces Dios procedió a hacerle su esposa. Y se recuerda qué hizo con Adán. Lo durmió, le abrió el costado y de su costado sacó a la mujer. De ahí sacó, digamos, la materia prima para formar a su mujer. Y una vez que formó a la mujer, se la presentó. Y cuando se la presentó, dijo estas palabras que el apóstol Pablo está diciendo que es un gran misterio. Porque ahí está el misterio de Cristo y la iglesia. ¿Cómo así? Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 5, verso 14, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, ¿qué era Adán? Es una figura del que había de venir, una figura de Cristo. Por eso Pablo dice, allá, viendo la historia de Adán, nosotros podemos comprender el misterio de Cristo. Eso lo hemos hablado en Hebreos capítulo 10, verso 1. La ley solo tiene la sombra. Por eso el canon bíblico es completo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el que revela el Antiguo Testamento. Pero en los lugares donde están confundiendo a la gente y manipulándola, sacan versículos del Antiguo Testamento y se los quieren poner
como si fueran doctrina apostólica, pero es la doctrina apostólica de las epístolas la que explique el Antiguo Testamento. De eso hablamos en los estudios anteriores. Mire cómo dice 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, o el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces ya vimos que la Escritura nos enseña que todo fue creado para el primer Adán. El huerto, y después le hicieron a su mujer, y él fue Señor. Pero Pablo nos enseña que ese es el misterio de Cristo. ¿Por qué? Porque Adán era una figura de Cristo, quien es el postrer Adán. Es decir, como dice Hebreos capítulo 1, verso 2, o Colosenses 1, 16, que todo fue hecho para el Señor Jesús. Dice que el universo y todas las cosas, papá Dios las hizo para el postrer Adán. Mire la analogía. Pero a pesar de que hizo todas las cosas para el postrer Adán, papá Dios sabía que algo le iba a faltar al Señor Jesús. ¿Y qué era? Su esposa. Y entonces, ¿qué tenía que hacer Adán para que le hicieran su esposa? Dormir. ¿Y por qué dice la Escritura dormir? Porque Adán en el huerto no necesitaba dormir. ¿Por qué lo podemos decir eso? Porque uno duerme para reponer fuerzas. Pero el hombre necesita esta reposición de fuerza hasta que cayó en el pecado. Que el Señor le dijo, ahora la tierra no te va a devolver su fuerza. En el huerto el hombre trabajaba y recibía más fuerza. Eso es como cuando el Señor termine la obra en nosotros y vayamos a la gloria eterna. Allá no vamos a dormir, allá no hay noche. Así era el huerto. Pero son cosas que tal vez más adelante podemos ampliar. Entonces, Adán nunca había dormido y por eso tuvo que dormir para que le sacaran el costado. De la misma manera, nuestro Señor Jesús tuvo que dormir. ¿Dónde durmió el Señor? En la cruz. Es el dormir para el cristiano en la muerte. Entonces durmió y se recuerda que un soldado le traspasó con una lanza y salió sangre y agua. Entonces esa es la materia prima con la que el Señor nos está revelando que ahí, por medio del sacrificio de la cruz, es como el papá Dios hizo posible que el Señor Jesús ahora pueda tener su esposa. Pero recuérdese que cuando Adán durmió sacaron de su costado para ser su mujer, pero después se la formaron. No fue inmediatamente. Y después de que se la formaron, se la presentaron. De la misma manera ahora Dios, en la cruz, imagínense, hace 2000 años, sacaron del costado del Señor la misma naturaleza de nuestro Señor para poder formar a la iglesia. Y todavía el Señor la está formando hasta el día de hoy. Allá fue el fundamento y ahora ya creemos nosotros que está bien avanzada la formación de la iglesia y que pronto va a venir nuestro Señor. Cuando esté terminada la formación de la iglesia, ¿qué va a pasar? Va a sonar la trompeta y entonces se va a consumar en las bodas del Cordero lo que se dijo de Adán y Eva, que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. Entonces el postrer Adán se va a unir a su mujer. ¿A quién? A la iglesia. Pero ya entendemos que la iglesia no es una mujer, es una simbología de autoridad porque el hombre es cabeza y la iglesia es cuerpo, porque el hombre es el origen y la iglesia es sacada del hombre. O mejor dicho, la mujer es sacada del hombre y en este caso la iglesia es sacada de Cristo. Hermano, el matrimonio que celebramos hoy en día, cada uno que se ha casado solamente es para recordar el matrimonio eterno que un día se va a realizar por Cristo y la iglesia. Cuando ya estemos en el cielo ya no van a haber matrimonio. Allá ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque era lo que Dios nos quería revelar a nosotros del misterio de Cristo y la iglesia. Es una cosa maravillosa. Y se recuerda que después de que el Señor, formó a Eva y se casó Adán con Eva, Eva vino a ser la coheredera de todo aquello que Dios había creado primero y originalmente para Adán. De la misma manera, nosotros, dice en el libro de Romanos 8, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice 2 Tesalonicenses 2:14, que nosotros fuimos llamados para alcanzar la gloria, para compartir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué privilegio. Y ese es el gran misterio de Cristo y la iglesia, y eso es lo que nos revela la historia de Adán. Que la iglesia fue creada para él, dice Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús, que fue originada de él. Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos en él desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que Dios hiciera a Adán, ya Dios ya sabía que le iba a hacer a su Eva.
De la misma manera, desde antes que Dios creara todo el universo, ya tenía contemplada la creación de la iglesia. Pero para poder hacerla necesitaba que Adán durmiera, porque había que sacarle de su misma naturaleza. Se recuerda que Adán dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. De la misma manera va a decir el Señor de nosotros, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. No sangre, ¿por qué? Porque la sangre es lo que nosotros recibimos al caer. La naturaleza caída está asociada en la sangre y dice la Escritura, vosotros no habéis peleado con el pecado aún en la sangre. Pero cuando resucitemos, como el Señor resucitó, o seamos transformados, el Señor les dijo, miren, yo no soy un espíritu, yo tengo carne y hueso. De la misma manera nosotros vamos a tener carne y hueso porque vamos a tener un cuerpo semejante a Él. Para poder unirnos con Él necesitamos tener un cuerpo semejante a Él. Entonces Eva, de la misma naturaleza de Adán y comparte la gloria de Adán. Nosotros de la misma manera. Mire qué tremendo esto lo que le decía. Primera de Juan 5:6. Hablando del Señor Jesús. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Mire, ahí está hablando de las dos naturalezas. Que el Señor primero era una naturaleza espiritual, el agua, y la sangre, la naturaleza que tomó después. Y mire, sigamos leyendo en Juan 19:34. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Mire, al revés, sangre y agua, porque nosotros el proceso es al revés. Primero fuimos hechos de carne y sangre, y después de agua, es decir, de la vida del Espíritu. Mire qué maravilloso. Así el Señor vino de agua y sangre. Primero era Espíritu, y después vino a tomar un cuerpo de carne y sangre. Nosotros tomamos un cuerpo de carne y sangre, y después nos hacen nacer de nuevo para que tengamos una vida espiritual, la naturaleza divina. Y cuando suene la trompeta nos van a dar el cuerpo celestial igual al cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa más maravillosa. Aquí hay un detalle que le quiero decir también que nos revela la historia de Adán. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 11. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. No permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Algunos dicen, no, que eso era para el tiempo pasado. Otros dicen, no, que eso es discriminación, que ahora el que está en Cristo, un momentito. Pero si Timoteo le está escribiendo a los cristianos, a los creyentes, no le está escribiendo a la gente de otro tiempo y a inconversos, no. Estas son instrucciones para nosotros. Y ahí dice la causa por la cual el apóstol Pablo no permite que la mujer ni enseñe ni tenga autoridad sobre el hombre. Por eso hablamos hace unos meses del ministerio de la pastora, que no existe. Las mujeres tienen un ministerio poderoso para enseñar a otras mujeres, a los niños. Pero mire por qué dice el verso 13, cuál es la causa de esta restricción apostólica. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Es decir, el principio de sujeción de la mujer es algo de autoridad. Y es más restrictivo ahora por causa de que la mujer fue engañada. Claro, ahora estamos tocando el tema del cuerpo de Cristo y el misterio de la iglesia. Ahora lo vamos a aplicar a la iglesia. Adán es Cristo y Eva representa a la iglesia. ¿Quiénes fuimos los engañados que caímos en pecado? Nosotros, la Eva, la iglesia. Y mire, pero Adán participó también del pecado de Eva, pero dice la Biblia que no fue engañado. Es decir, que él participó voluntariamente. Por eso es importante entender la Escritura, porque ahí estaba el misterio de la obra y el sacrificio de Cristo por la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó a su iglesia voluntariamente. Él tomó nuestro pecado. Él, dijéramos de una forma, participó de nuestro pecado, pero no, él no fue engañado. Él no fue su pecado, sino que él tomó nuestro pecado. Entonces, él salió del huerto, Adán. ¿Por qué? Por amor a su Eva. De la misma manera, nuestro Señor dejó la gloria eterna por amor a nosotros. Por eso es importante que entendamos, como dice Filipenses, que aunque era en forma de Dios, no se aferró a esa forma, sino que se hizo semejante a los hombres. Tomó forma de hombre, forma de siervo. Se humilló y humillado, dice, fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, por el sacrificio que hizo por nosotros. Eso es una cosa maravillosa.
Entonces mire cómo dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participan, otra versión me gusta más porque dice participaron de carne y sangre, él igualmente participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces el Señor vino a participar aquí para liberar a su esposa, para salvarla, para santificarla, con el propósito de lo que leímos en Efesios, para presentársela en toda su gloria. Entonces, Papá Dios hizo que el Señor Jesús durmiera, que de su costado sacaran la naturaleza y está siendo formada ahora la iglesia. Por eso Él pasó de ser el unigénito a ser el primogénito. De la misma manera, Adán era el único en el huerto, el único de la raza. Pero cuando murió y digamos, cuando durmió y volvió a despertar, que es una figura de la resurrección, entonces ahora ya no era el único. ¿Por qué? Porque ya tenía su Eva. Por eso el Señor ahora es el primogénito, el primero. Pero nosotros somos coherederos. Imagínense qué gloria más maravillosa que a veces no entendemos y que ahí está explicado en el misterio de Adán, en el misterio de Cristo y la iglesia. Déjeme decirle una cosa más. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Mire, le quiero mencionar algo que había apuntado acá y es bien importante. Aquí está hablando el apóstol que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque nosotros, por haber descendido del Adán, del primer Adán, de eso, en la Biblia eso es lo que llama el viejo hombre. Todos nosotros tenemos el pecado, por cuanto por uno se extendió el pecado a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces toda la raza humana está condenada por causa del pecado del primer Adán. Pero viene el postrer Adán y nos viene a santificar, a salvar. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dios quiere que nosotros pasemos del viejo Adán al nuevo Adán. ¿Y cómo se pasa del viejo Adán al nuevo Adán? Para eso era necesario que el Señor se encarnara. Ese es el misterio de la piedad, porque tomó forma de hombre, es decir, tomó la naturaleza, no del viejo Adán, porque no desciende del viejo Adán, pero a semejanza del viejo Adán, y cuando muere y resucita, entonces ahora dice un espíritu vivificante, el postrer Adán. Cuando nosotros recibimos al Señor y nacemos de nuevo, nuestro espíritu ahora, nuestra vida es puesta en el postrer Adán, en el nuevo hombre. Pero seguimos teniendo la naturaleza del viejo hombre. Por eso es necesario, dice la Escritura, que nos cambien este cuerpo. ¿Por qué? Porque la carne y sangre que heredamos del viejo Adán no pueden heredar el cielo, la gloria eterna, el reino de Dios. Pero un día va a sonar la trompeta y nos van a quitar de este cuerpo pecaminoso de sangre, y entonces ya no vamos a tener nada que ver con el viejo Adán, sino que vamos a estar solamente en el nuevo Adán. Pero mientras llega ese momento, la Escritura nos manda a que vayamos renovándonos y que no vivamos en la esfera del viejo Adán, es decir, de la carne y el pecado, sino que vivamos en la esfera del nuevo hombre, de la vida de Cristo, de la vida del Espíritu. Mire cómo dice Efesios 4:22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Es que el viejo hombre no, mire hermano, lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero los hermanos piensan que el evangelio es reformar la vieja naturaleza, y por eso empiezan a preparar a la gente con un montón de énfasis en la sabiduría humana. Pero Pablo dice, yo todo eso que era ganancia, yo lo desecho como basura. ¿Por qué? Porque yo quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección. Es decir, vivir en la esfera del nuevo hombre. Pero para eso debemos darnos cuenta de que el viejo hombre solo tiene una sentencia divina, y es la muerte. Y mientras muere, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar la cruz cada día. Entonces la Biblia, déjeme explicarle cómo es eso, porque muchos cristianos no lo entienden. Que nos despojemos del viejo hombre, y mire el verso 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre. Mire, el nuevo hombre es el que está en el nuevo Adán, en Cristo, el cual en la semejanza de Dios, recuerdes, el nuevo Adán es el Cristo, el postrer Adán, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el proceso de la vida del cristiano es que salga la naturaleza caída y que ingrese la nueva vida. Pero mire, verso 22, despójense del viejo hombre.
Verso 24, vístanse del nuevo hombre. ¿Cómo se logra eso, hermano? Verso 23, que seáis renovados en el espíritu de la mente. Y eso le quiero leérselo en un par de versiones para que se dé cuenta por qué la iglesia está siendo engañada y por qué muchos cristianos no pueden experimentar, conocer, vivir en la esfera del nuevo hombre, pero eso sí les hacen creer que la religiosidad y la algarabía y todo ese montón de manipulaciones emocionales, esa es la esfera del nuevo hombre. ¿Por qué? Mire cómo dice el verso 23, le dije, y que sea renovado en el espíritu de vuestra mente. Pero leámoslo en un par de versiones. Miren esta LBN. A dejaros renovar una y otra vez por el espíritu que actúa en vuestro interior. ¿Cómo es la renovación? Por eso es que nos hicieron nacer de nuevo y no solo eso, pusieron al Espíritu Santo adentro. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea el que haga la transformación, de que las cosas viejas vayan pasando y las cosas sean hechas nuevas. Es decir, las cosas del mundo y de la vieja naturaleza salgan y las cosas de la nueva naturaleza puedan entrar. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que nosotros debemos de entender. Entonces, mire esta nueva versión, la NTV. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Por qué? Proverbios 23:7. Como uno piensa, así es el tal. Entonces, ¿cuál es la realidad nuestra? Está simplemente en nuestra mente. Por eso, cuando el cristiano nace de nuevo, el Señor le pone la mente de Cristo. ¿Para qué? Porque solo si pensamos como Cristo vamos a vivir y ser como Cristo. ¿Y quién hace esa renovación de nuestra mente? El Espíritu Santo. Entonces, ¿pero cómo hace el Espíritu Santo esa renovación? Renovando nuestro entendimiento. Es decir, que podamos nosotros conocer la verdad de Dios. El Espíritu Santo iba a venir, dijo el Señor, para guiarnos a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad, dijo el Señor. Entonces, mientras el cristiano no entienda que la misión del Señor fue hacernos discípulos, a conocer la doctrina apostólica, todo cristiano tiene que aprender la doctrina apostólica, las epístolas, conocerlas, entenderlas, porque cuando entienda eso va a poder entender la revelación del Antiguo Testamento y no lo van a engañar. Y cuando conoce la doctrina del Nuevo Testamento, la doctrina apostólica, entonces el Espíritu Santo empieza a traer una renovación mental y se va evidenciando en una vida que va dejando las cosas viejas del viejo Adán, de la vida de pecado, de los deseos engañosos, y empieza la vida nueva. Algunos dicen, sí, hermano, si nos están predicando, nosotros nos estamos renovando. La Biblia nos enseña cuáles son las evidencias para que nosotros podamos no engañarnos a nosotros mismos. Mire cómo dice Colosenses capítulo 3, verso 1. Y si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿cómo se evidencia que estamos en el nuevo hombre y que nos estamos renovando? Porque empezamos a poner la mirada en las cosas de arriba, porque empezamos a menospreciar las cosas de la tierra, empezamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Queremos prepararnos para esa gloria que va a ser manifestada cuando Cristo venga. Pero los cristianos, o mejor dicho, los que se creen cristianos, que ya les voy a mencionar algo que vamos a ver en el siguiente estudio de los cristianos, pero les están haciendo creer que las riquezas terrenales, que la gloria terrenal, que la búsqueda de las satisfacciones y de las metas personales, que eso es el evangelio. No, el evangelio es un llamado a la gloria eterna. Imagínense qué maravilloso el misterio de Cristo y la iglesia. Por eso debemos entendernos que debemos nosotros prepararnos para ser edificados y edificar a otros, porque ese es el plan del Señor, edificar a su iglesia para que comparta su gloria. Pero los que han nacido de nuevo y están en la esfera del nuevo hombre y empiezan a tener una renovación de su mente y se empiezan a dar cuenta, como el apóstol Pablo, de que todo lo que hay en el mundo, como dice el apóstol Juan también, la vanidad de los ojos, la vanidad de la carne, las cosas de la arrogancia de la vida, de la sabiduría humana, no son de Dios. Y que todo el que quiere enriquecerse, como dice 1 Timoteo 6:9, solo ha caído en lazo del enemigo, aunque le hablen en ese montón de palabras que no entienden y le digan que son lenguas, que Dios les habló, que Dios les dice que viene bendición, que viene... No, eso no es el evangelio de Dios, hermano. El evangelio es una preparación para la gloria eterna,
porque tú te das cuenta que qué más glorioso puede haber que haber sido escogido por Dios para ser de Cristo, que haber sido predestinado para ser hechos nuevas criaturas, para compartir su gloria, para tener su nueva naturaleza. Esas son cosas que el cristiano que entiende y que ha nacido de nuevo empieza a poner la mirada en las cosas de arriba. Mírenle, con eso quiero terminar. Espero hacer estos temas un poco más cortos, tal vez de media hora, para que vayamos a ver unos 5 o 6 temas sobre el cuerpo de Cristo. Hoy hemos visto qué importante el misterio del cuerpo de Cristo, pero vamos a ver en el siguiente tema cuál es la realidad de ser, como decía, como leímos en Efesios, somos miembros de su cuerpo, miembros. ¿Sabe usted que solo un versículo aparece en la Biblia de la palabra cristiano, que se les llamó cristianos? Pero ¿sabe cuál es el término bíblico para nosotros realmente? Miembros del cuerpo de Cristo. Recuérdese, ¿cómo se llama la iglesia en la doctrina apostólica? El cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se nos llama a nosotros? Miembros del cuerpo de Cristo. Un hermano es aquel que es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante entender la diferencia entre un cristiano y un miembro del cuerpo de Cristo? Porque un cristiano, el original de la palabra griego quiere decir pequeño Cristo. Pero mire, da el sentido como que fuera usted autónomo, independiente. Pero cuando usted entiende que es miembro del cuerpo de Cristo, usted sabe lo que el Señor dijo: fuera de mí, separados de mí, nada podéis hacer. El miembro que se sale del cuerpo deja de recibir las instrucciones, la guía y todo el suministro que el cuerpo le proporciona. Y se seca, aunque esté en algún lugar donde se llame iglesia y donde digan que hay una cabeza apostólica. Eso no dice la Escritura. Cuando el cristiano experimenta quién es su cabeza, que es Cristo, entonces se da cuenta de que él es un miembro de Cristo. Y como miembro de Cristo no puede hacer nada que no sea lo que su cabeza dice. ¿Y cómo sabemos cuáles son las instrucciones? Por eso le decía, mire, el que está en el nuevo hombre empieza a vivir como el nuevo hombre. Pero ¿cómo vive por el nuevo hombre? Por la guianza del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo guía el Espíritu Santo? Que dijimos que era como un GPS, a través del mapa, a través de la Escritura. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, que tengamos la experiencia de ser guiados por el Espíritu, usando la palabra del Señor como el mapa profético, para que nos movamos en lo profético y podamos cumplir el propósito de Dios en nosotros, que es hacernos miembros del cuerpo de Cristo y también que colaboremos con Él en edificar el cuerpo de Cristo. En el siguiente tema vamos a continuar, hermano. Es bien importante que veas el tema anterior para que conozcas los fundamentos y que estés siempre, hermano, atento para que tú puedas comprobarlo. Recuérdate, la renovación va a ser el Espíritu, pero cuando tú te conviertes en discípulo, no en loro que repite lo que un hombre te ha enseñado. Por eso están las citas bíblicas, por eso grabamos, gracias a Dios, todos estos estudios, para que tú puedas comprobarlo, estudiarlo y puedas conocer lo que realmente es la guía del Señor. Que Dios te bendiga, te espero el próximo lunes. Te animo a que puedas verlo desde el principio si te incorporaste ya tarde y que puedas compartirlo a otros. Son tiempos finales y es importante que el cuerpo de Cristo sea edificado. Para eso el Señor puso los ministerios. Para eso nos llamó a nosotros y ese es el ministerio de cada uno de nosotros los santos. Edificar el cuerpo de Cristo.